Hola, hoy quiero discutir un tema que estudiamos en los cursos de física dedicados a electricidad. Me refiero a capacitores conectados en serie y en paralelo. Cabe señalar que cuando analizamos un circuito, muchas veces es necesario conocer la capacitancia equivalente de dos o más capacitores conectados de un cierto modo. ¿Qué queremos decir con la capacitancia equivalente? Queremos referirnos a la capacitancia de un capacitor individual que pueda sustituir al arreglo de capacitores, haciendo que el resto del circuito permanezca sin cambios. Bien, señalar también que cuando trabajamos con circuitos eléctricos, la manera que tenemos para representar un capacitor es dos líneas paralelas de igual longitud. Esa representación que está ahí, que pudiera parecer que es válida solo para capacitores de placas paralelas, es en realidad válida para cualquier capacitor de cualquier geometría. Esa es la forma general como representaremos en un circuito a un capacitor. Ahora bien, la capacitancia equivalente de un arreglo de dos o más capacitores en un circuito, su cálculo, la forma como la vamos a obtener, va a depender de si los capacitores están conectados en serie o están conectados en paralelo. Lo que quiero en este video es justamente mostrarte cómo se obtiene la capacitancia equivalente de capacitores colocados en esas dos modalidades que están ahí. Vamos a ver primero un arreglo de capacitores en paralelo. En ese caso, que tenemos capacitores en paralelo, lo primero es entender justamente qué significa que dos o más capacitores estén en paralelo. Veamos, por ejemplo, un circuito. Supongamos que tenemos el siguiente circuito, donde tenemos, voy aquí a representar dos capacitores, pueden ser más si así quisiera, pero vamos a hacer el cálculo para dos capacitores. Entonces tenemos un circuito que he denotado de esa manera. Aquí tenemos un primer capacitor que le vamos a llamar C1, aquí tenemos un capacitor que le vamos a llamar C2. No he dibujado aquí una batería que suministra carga al circuito, pero imaginemos que hay una batería conectada entre los puntos A y B. Bien, ¿qué podemos observar de ese circuito que está ahí? Para que un arreglo de capacitores, en este caso esos dos capacitores, estén en paralelos, se deben cumplir tres condiciones y las vamos a ver aquí en este circuito. La primera condición es la siguiente. Si nosotros nos movemos del punto A del circuito hasta el punto B, podemos ver que hay dos caminos distintos a través de los cuales puedo llegar desde A hasta B, pero que cada uno de esos caminos pasa solamente por uno de los capacitores. Puedo venir aquí, irme por el camino de arriba, que pasa por el capacitor C1 y llegar al punto B, y lo mismo puedo hacerlo por el camino de abajo. Esa es una condición importante que dos capacitores en paralelo van a cumplir. Simplemente señalar que técnicamente a esos caminos es a lo que llamamos las ramas de un circuito. Y estos puntos que tenemos aquí, que unen a dos o más ramas de un circuito, le llamamos nodos. Bien, entonces, primera condición, de dos capacitores en paralelo, hay dos caminos que puedo seguir para ir del punto A al punto B, cada camino pasando solo por uno de los capacitores. La segunda condición importante, cuando tenemos un arreglo de capacitores en paralelo, es que si yo conecto una batería aquí, ahí se genera una diferencia de potencial V. Ahora bien, si yo me fijo, ese punto A que está aquí es exactamente igual a ese punto, porque esta línea recta representa a un alambre conductor ideal, no hay caída de potencial en ese tramo. Por tanto, el capacitor C1 tiene una placa conectada al punto A, el capacitor C2 también tiene una placa conectada al punto A. Y del otro lado, el capacitor C1 tiene la otra placa conectada al punto B, y el capacitor C2 tiene también su otra placa conectada al punto B. Es decir, que la diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B
que le voy a llamar V a esa diferencia de potencial es exactamente igual a la diferencia de potencial a través del primer capacitor y también igual a la diferencia de potencial a través del segundo capacitor. Esa es una condición importante de capacitores conectados en paralelo. La diferencia de potencial a través de ellos es la misma. Y la tercera condición importante que cumplen dos capacitores conectados en paralelo es que la carga neta que se suministra al circuito por una batería colocada aquí entre los puntos A y B, esa carga se distribuye en una carga que va al capacitor C1 y una carga que va al capacitor C2. O sea que la carga Q es igual a Q1 más Q2. Y eso es simplemente por conservación de la carga. Bien, ya que tenemos eso, entonces vamos a hacer el cálculo de la capacitancia equivalente. ¿Qué significaría aquí hallar la capacitancia equivalente? Significa que nosotros podemos este arreglo de dos capacitores sustituirlo por un capacitor individual que tenga una capacitancia que sea justamente, como su nombre lo dice, equivalente a estos dos. Equivalente en el sentido de que el circuito siga funcionando de la misma manera. Eso es lo que queremos. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese cálculo? Lo hacemos de la siguiente forma. La diferencia de potencial total suministrada al circuito, esa diferencia de potencial que la suministra, que la produce la batería, va a producir una carga total, a suministrar una carga total al circuito. Esa carga total que se suministra al circuito está dada por la capacitancia total, que aquí le llamamos la capacitancia equivalente por el voltaje, de esa manera. Pero nosotros sabemos que la carga total es igual a Q1 más Q2, o sea que esto es igual a Q1, y Q1 sería la capacitancia 1 por el voltaje a través del primer capacitor, que también es V, más Q2, que es la capacitancia 2 por el voltaje a través del segundo capacitor, que también es V. De esa manera que tenemos ahí. Entonces, si nosotros vemos ahí, V lo puedo factorizar aquí para tener simplemente que esto es igual a C1 más C2 y eso factor de V. Pero esa es la Q total, que es la capacitancia equivalente por V. Por tanto, la V la puedo eliminar y me queda que la capacitancia equivalente es simplemente C1 más C2. Es decir, cuando tenemos dos capacitores en paralelo, dos capacitores que cumplen esta condición, puedo sustituirlo por un capacitor individual con una capacitancia igual simplemente a la suma de esos dos capacitores. Si yo tuviera más capacitores en paralelo, o sea, puedo generalizar esa expresión que está ahí. Entonces, para n capacitores colocados en paralelo, la capacitancia equivalente es simplemente la suma de las capacitancias de los n capacitores, es decir, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de z sub i, de esa forma. Entonces, calcular la capacitancia equivalente de un arreglo de capacitores en paralelo es muy simple. Simplemente sumar las capacitancias de esos capacitores que tenemos en el arreglo. Bien, esa es la forma entonces como obtenemos la capacitancia equivalente para arreglos de capacitores en paralelo. Voy ahora a hacer el cálculo para ver cómo determinamos la capacitancia equivalente para capacitores colocados en serie. Bien, vamos a borrar entonces acá para generar un poco de espacio, y lo que tenemos ahora es un arreglo de capacitores en serie. Vamos a considerar igual dos capacitores, pero reitero, el procedimiento se puede generalizar. ¿Qué serían dos capacitores en serie? Dos capacitores en serie, si lo veo en un circuito, son dos capacitores conectados uno a continuación del otro. Esa sería la forma. Digamos, este es un capacitor C1, este es un capacitor C2. ¿Qué condiciones cumple un arreglo de capacitores en serie? Cumple también tres condiciones. La primera condición es que para ir del punto A al punto B hay un solo camino que voy a seguir que pasa por los dos capacitores. O sea, voy a llegar al capacitor C1 y ese mismo camino me hará pasar por el capacitor C2. Esa es la primera condición. La segunda condición es que
La diferencia de potencial que se genera entre A y B, generada por alguna batería que coloco a ese capacitor, que le voy a llamar B, es igual a la caída de potencial que se produce en el capacitor C1 más la caída de potencial que se produce en el capacitor C2. O sea que en este caso es B1 más B2, de esa manera. Y la tercera condición importante es que la carga neta que suministramos al circuito, esa carga es la misma carga que eventualmente llegará al capacitor 1, y como hay un solo camino, esa es la misma carga que eventualmente pasará o llegará al capacitor 2. Si vemos, estas condiciones son exactamente cambiadas, están cambiadas respecto a un arreglo en paralelo. Bien, conociendo eso, podemos entonces calcular la capacitancia equivalente, que en este caso representará lo mismo, que nosotros podemos sustituir ese arreglo de esos dos capacitores por un capacitor cuya capacitancia sea tal que permita que el circuito siga funcionando sin alteraciones. Bien, ¿cómo hacemos el cálculo en este caso de capacitores en serie? Bueno, sabemos de la expresión que la carga total es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Tenemos eso. Voy a despejar el voltaje de aquí. Entonces el voltaje es la carga total entre la capacitancia equivalente. Pero el voltaje total yo sé que es igual a V1 más V2. O sea que esto es igual a V1, que sería la carga 1 entre la capacitancia 1. Pero la carga 1 es igual a la carga Q. Entonces la voy a poner directamente aquí. Más V2, que sería la carga 2, que también es Q, entre la capacitancia 2. De esa manera que está ahí. Y aquí podemos entonces factorizar la carga y me queda la carga factor de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. De esa forma que tenemos ahí. Pero esto es lo mismo que Q sobre C equivalente. Entonces la Q la podemos eliminar y me queda por tanto que 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. Y de esa manera se calcula la capacitancia equivalente de dos capacitores conectados en serie. Es decir, el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacitancias de esos dos capacitores. De la misma manera, si tuviéramos n capacitores, podemos generalizar. Y para el caso de n capacitores conectados en serie, entonces lo que vamos a tener ahí es que el inverso de la capacitancia equivalente sería igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1 sobre c sub i. De esa manera quedaría la capacitancia equivalente para un arreglo de n capacitores en serie. Bien, cabe señalar que muchas veces en los libros esta expresión no la vemos escrita así, no la vemos como el inverso de la capacitancia equivalente. Si yo hago esta suma que está aquí, yo puedo ver que la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie la puedo calcular haciendo la suma como el producto C1-C2 entre la suma de C1 más C2, de esa manera. Pero esa expresión y esa son exactamente iguales. Bien, eso es lo que son arreglos de capacitores conectados en paralelo y en serie, un tema, reitero, importante cuando estudiamos física en el tema de electricidad, y he mostrado aquí la forma como se calcula la capacitancia equivalente para capacitores conectados de esos modos. Reitero, cuando los capacitores están en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. Cuando los capacitores están en serie, el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de las capacitancias. Y en el caso exclusivo de dos capacitores, podemos ver directamente que la capacitancia equivalente es el producto sobre la suma, que viene simplemente de sumar esta expresión que está ahí e invertirla. Bien, espero pues que este tema te sea de interés, sobre todo si llevas el curso de física, de electricidad y magnetismo, física 3, como se llama también en algunas instituciones, pues es un tema
central dentro de lo que tenemos que estudiar en esa materia. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y a que me sigas en mi canal.